Distopías. Hola, bienvenidos a esta nueva sección, bueno, podríamos decir, de Antrotopías que se llama Distopías. Espero que esta intro os haya despertado al menos la curiosidad. Como ya os comenté en el capítulo de presentación de esta temporada, mi idea con esta serie de capítulos es aplicar todos estos conceptos antropológicos que vamos descubriendo a lo largo de los capítulos de Antrotopías al análisis de una película en concreto y ver cómo el cine, con su lenguaje y su narrativa, desarrolla una idea que puede incluso no estar en la mente del creador de esta película, conectada con estos conceptos antropológicos que vamos viendo a lo largo de los capítulos y que tomamos como referencia. No sé si en vuestro caso, cuando ibais al colegio o al instituto, os pasaba, pero a mí sí que me ocurría que habían veces que para desarrollar un determinado tema nos ponían una película y entonces analizábamos qué pasaba en esa película y cómo se conectaba con ese tema. Pues os propongo que Distopía sea ese ejercicio más práctico, utilizar el cine para hacer ese análisis de la realidad y ayudarnos a entender los conceptos que vamos tratando y sobre todo entrenar, por así decirlo, nuestra mirada crítica, que en este caso, en vez de ir dirigida pues a la realidad que nos rodea, va dirigida a una película. Si Antrotopías podríamos decir que son las clases teóricas, entonces Distopías son las clases prácticas. Hoy es un capítulo un poco especial porque veréis que la temática que vamos a tratar conecta con varios capítulos de Antrotopías. Hoy me gustaría iniciar esta serie de capítulos con un concepto que está muy presente en el cine y en la literatura, que es el de los monstruos. Todos sabemos lo que es un monstruo. Es algo que no nos cuesta imaginar. Entre las definiciones que hace la Real Academia de la Lengua de la palabra encontramos ser que presenta anomalías o desviaciones notables respecto a su especie, ser fantástico que causa espanto o persona muy cruel y perversa. Nuestras pesadillas están cargadas de estos seres que acechan en la oscuridad y que representan nuestros miedos y desafían nuestro bienestar. Pero, ¿qué puede decir la antropología sobre esto? El simbolismo de los monstruos ha sido objeto de análisis profundo de la antropología porque estos seres actúan como metáforas de las ansiedades, de los límites sociales y de las tensiones internas que las sociedades que los crean sufren. Los monstruos no son entidades aisladas, están íntimamente conectados con las estructuras culturales y sociales de su tiempo, reflejando problemas profundos como el problema sobre el orden social o sobre la moralidad. Uno de los aspectos más importantes del simbolismo de los monstruos es su capacidad de representar la otredad. ¿Os acordáis de ese concepto? La otredad se refiere a aquello que es considerado extraño, diferente o fuera de los límites de lo aceptado por una cultura. Entonces los monstruos como figuras desafían las normas de lo que significa ser humano y a menudo se utilizan para delimitar lo que es considerado aceptable
en términos tan dispares como el género, la clase, la sexualidad o la identidad. Vamos con un ejemplo. El monstruo de Frankenstein es un excelente ejemplo de cómo los monstruos simbolizan a ese otro incomprendido y temido. En la novela de Mary Shelley, el monstruo es una creación artificial que, aunque está dotado de humanidad, es percibido por los otros como una aberración debido a su apariencia física y al miedo que suscita. Esto se puede leer como una metáfora del miedo a lo diferente y el rechazo a lo que no se comprende. En este sentido, el monstruo actúa como un espejo distorsionado en el que la sociedad proyecta sus temores. Hay que tener en cuenta que la novela data de 1818, época en la que imperaba el positivismo científico y en la que se empezaban a hacer grandes avances científicos, sobre todo en el área de la anatomía y del cuerpo y del conocimiento del cuerpo humano. Pues bien, es ese miedo a esos avances tecnológicos y científicos lo que motivaría la figura de Frankenstein, representando los temores sobre la creación artificial de vida. Pero bueno, también los monstruos pueden simbolizar la transgresión de las normas sociales o naturales. Muchos seres monstruosos violan límites establecidos entre categorías que normalmente son vistas como opuestas, tales como vida y muerte, lo humano y lo animal, lo masculino y lo femenino, o lo natural y lo artificial. Esta transgresión genera temor, no solo porque representa lo desconocido, sino también porque amenaza el orden social y moral. Por ejemplo, los vampiros, esas criaturas que han ocupado un lugar predominante en el imaginario colectivo de muchas culturas, son figuras que transgreden las normas fundamentales sobre la vida y la muerte. Pero también están muchas veces asociadas a ansiedades sexuales o a miedo a la decadencia moral. En la cultura europea del siglo XIX, el vampiro era visto como un símbolo de deseo reprimido y de la amenaza de la decadencia moral que podría destruir el orden social. A través del consumo de la sangre, el vampiro encarna tanto el miedo a la inmortalidad antinatural como el temor a la pérdida de control sobre los propios impulsos. Podríamos decir que, en general, los monstruos simbolizan el miedo a lo desconocido, que es a menudo un reflejo de las ansiedades sociales sobre lo que no podemos controlar o comprender fácilmente. En este sentido, los monstruos son una proyección de los miedos colectivos hacia fenómenos que desafían la capacidad de las sociedades para contenerlos. Las criaturas como los zombies en las culturas modernas, por ejemplo, son símbolos del miedo al colapso social y a la pérdida de humanidad en contextos de epidemias, de crisis económicas o de desastres naturales. Yo creo que esta pérdida de humanidad o la deshumanización que estamos sufriendo muchas veces y en muchos contextos, pues puede justificar muy bien ese auge que hay ahora en la temática del terror sobre los zombies. Por citar algún autor interesante, el estudio del antropólogo Jeffrey Jerome Cohen sobre los monstruos refuerza esta idea al postular que los monstruos son el retorno de lo reprimido, representando aquello que una sociedad intenta suprimir o controlar, ya sean miedos inconscientes, tabúes o tensiones culturales. La monstruosidad
en este sentido actúa como una manifestación de todo lo que las sociedades prefieren mantener oculto. ¿Veis por qué he elegido el tema de los monstruos para esta primera distopía? Los monstruos nos pueden ayudar a entender mucho mejor los conceptos que veíamos en esas primeras antrotopías sobre identidad, sobre otredad o incluso liminalidad. ¿Os acordáis de lo que era liminal? Los monstruos desde esta perspectiva ocupan una posición liminal. Eso significa que se encuentran en los márgenes de la estructura social, desafiando las categorizaciones habituales de la existencia. Son otros radicales que nos permiten definirnos por oposición a ellos. Al hacerlo, marcan los límites entre lo que se considera humano, moral o aceptable y aquello que queda fuera de estas definiciones. Pero antes de pasar a comentar la película de hoy, me gustaría haceros una pregunta. ¿Qué monstruos podemos tener en la actualidad? Pues hay muchos, pero me gustaría centrarme en uno en concreto. Por lo menos es el primero que a mí me viene a la mente y del que tenía dudas sobre si centrarlo únicamente este capítulo en ello o no, que es el de la inteligencia artificial. Así como el monstruo de Frankenstein fue una manifestación del temor hacia los avances científicos y la capacidad humana de alterar la naturaleza, la inteligencia artificial representa una preocupación moderna en torno a la capacidad de la tecnología para replicar o incluso superar ciertas capacidades humanas. Esta percepción refleja un miedo colectivo que surge cuando la identidad o la humanidad se enfrenta a la posibilidad de perder el control sobre las herramientas que crea. Un tema recurrente en los mitos y figuras monstruosas. El monstruo, en este contexto, no es una figura física con características terroríficas, sino una manifestación simbólica de la otredad tecnológica. La inteligencia artificial, al ser una creación humana con capacidades que exceden las propias limitaciones de la especie, encarna ese tipo de alteridad que provoca tanto fascinación como miedo. Al igual que los monstruos de la narrativa clásica, la inteligencia artificial provoca preguntas fundamentales sobre lo que significa ser humano, cuáles son los límites éticos del control tecnológico o si la tecnología puede o debe ser tratada como algo autónomo. Teniendo esto en mente, os invito a ver o a volver a ver, en el caso de que ya lo hayáis hecho, películas como Her de 2013 de Spike Jonze o la maravillosa 2001 Una Odisea en el espacio de Stanley Kubrick y ver cómo se presenta ante nosotros a HAL 9000, su papel en la película y cómo lo percibimos como un monstruo. Bueno, pues me estoy yendo por las ramas, así que perdonadme. Os quería contar todo esto a modo de contextualización de la película que me gustaría comentar hoy y que es Poor Things o Pobres Criaturas del 2023, dirigida y coproducida por Yorgos Lanthimos, director de la fabulosa Canino, Dogtooth, a lo mejor en vuestro país se llamaba así, de 2009. Película que también os recomiendo encarecidamente.
Pero bueno, vamos a centrarnos en la película que quería o que traigo en cartel, por así decirlo. Poor Things está basada en la novela de Alasdair Gray. Es una película que puede analizarse desde una perspectiva antropológica a través del simbolismo de los monstruos y el cuestionamiento de la norma social y de la otredad. La protagonista, Bella Baxter, es una figura que encarna la transgresión y la monstruosidad desde un enfoque similar al del monstruo de Frankenstein, ya que es una mujer que ha sido revivida por medio de un experimento científico. En este sentido, la película conecta con los mismos temores y ansiedades sociales presentes en la creación de los monstruos literarios y cinematográficos. El miedo a los avances científicos, a la violación de las leyes naturales o a la alteración de los cuerpos y sus límites. Bella, la protagonista, es una figura que desafía las normas de lo humano, de lo femenino y lo socialmente aceptable. Desde una perspectiva antropológica, ella representa la otredad. Su existencia misma es una transgresión que provoca incomodidad y temor en el resto de personajes que la rodean. Bella, al haber sido reconstruida por un científico que se llama Godwin Baxter, se encuentra fuera de las categorías establecidas, lo que simboliza esa transgresión de los límites sociales y biológicos. Además, y esta es la parte que más me gusta de la película, su comportamiento desafía las normas de género. Bella explora su sexualidad y autonomía de una manera que rompe con las expectativas de lo que debe ser una mujer normal en la sociedad patriarcal, lo que refuerza su condición de monstruo desde el contexto cultural en el que vive. Y como decía, aquí creo que es lo más interesante de la figura de Bella y lo que me gustaría destacar. Muchas películas de terror actuales están usando la figura de los monstruos y los elementos propios de la narrativa del género de terror para realizar una crítica social, jugando con una dualidad monstruo-héroe, podríamos decir. En este caso, Bella se convierte también en un símbolo de empoderamiento femenino. En lugar de permanecer subordinada a la voluntad de su creador o de acatar las normas sobre la sexualidad y el género predominantes en la época, comienza a desarrollar su propia identidad y autonomía, tomando el control de su cuerpo y de su vida. La transición de Bella de monstruo a figura empoderada simboliza la ruptura de esas cadenas patriarcales que intentan restringir o delimitar mucho a las mujeres en roles específicos. Bella explora su sexualidad, su deseo de conocimiento y su libertad, desafiando abiertamente las convenciones sociales de género y moralidad que se le imponen. Este viaje de autodescubrimiento, podríamos decir, se convierte en una representación poderosa de la capacidad de las mujeres para redefinir su papel en el mundo, superando las construcciones impuestas por una sociedad patriarcal. La narrativa de Bella ilustra cómo las mujeres que han sido vistas históricamente como el otro en las estructuras de poder dominadas por los hombres pueden ser estigmatizadas como monstruosas cuando intentan reclamar su libertad. Sin embargo, este mismo proceso de estigmatización también abre camino hacia el empoderamiento, cuando las mujeres se apropian de esa otredad para transformarla en una fuente de poder personal. Al final, su transformación refleja una resignificación
de la monstruosidad, no como algo que debe ser temido o controlado, sino como una fuente de liberación y resistencia contra las estructuras que intentan restringir la identidad y el cuerpo femenino. Me gustaría que reflexionaseis sobre esta ambigüedad entre lo monstruoso y lo emancipador de Poor Things o Pobres Criaturas en España por lo menos, y penséis sobre cómo la sociedad percibe y trata a aquellos que se desvían de las normas, particularmente en términos de género y poder. Esta reflexión me parece muy interesante y está muy presente en muchas de las películas que están utilizando la narrativa del terror, como os comentaba, para hacer esa denuncia social y para invitarnos a reflexionar a través de la figura del monstruo, de las posiciones y de los conceptos naturalizados que tenemos hoy en día en nuestra sociedad. Al hilo de esto, comentaros que estoy esperando con gran expectación ver The Substance, la sustancia, creo que la titulan aquí en España, la última película de Coralie Fargate. No sé si lo he pronunciado bien. Quería haberla visto en Sitges, pero no pude conseguir entradas. Si la veis, contadme qué os ha parecido en los comentarios del capítulo o mandadme un mensaje a través de Instagram. Acordaros que me gustaría, como os comentaba en el capítulo de introducción de la temporada, tener más interacción con vosotros y que me contéis o que me deis feedback sobre todos estos capítulos. Así que, bueno, os invito a que compartáis conmigo vuestras reflexiones sobre esta película que traía en cartel a este capítulo sobre Pobres Criaturas o Pure Things o The Substance o alguna otra referencia de monstruos reconvertidos en símbolos de empoderamiento que os puedan venir a la cabeza. Yo como otra recomendación que haría es Jacob's Wife, no sé cómo lo tradujeron aquí en España. Esta, en vez de utilizar la figura de Frankenstein, utiliza la figura del vampiro como elemento de transgresión y de empoderamiento. Tampoco es que sea una película muy especial en cuanto a dirección, pero sí que se ve muy claramente esa reconversión del monstruo, del vampiro, como un fenómeno o como una capacidad de empoderamiento y de liberación para la mujer. Pues hasta aquí esta primera distopía. Si no habéis visto Pure Things, os invito a que la veáis. Y si ya la habéis visto, quizá es interesante volverla a ver teniendo en cuenta este análisis de la figura de Bella que hemos hecho hoy y que espero que os haya resultado interesante. Pues nada más. Gracias como siempre por estar ahí. Y recordar que nos escuchamos en la próxima distopía.